Pero ya dale, Borja, entremos ahí con tu habitual presentación. Bueno, hiciste la pega, pues. Aunque parezca con nombre pronta, ahí don Ricardo Hernández. eh, bueno, acá tú estás en Red Público, ¿no? Uy, se apagó la cámara. Ahí está. Estoy como director del equipo Director del área constitucional constitucional de Red Público, ¿no? de República, correcto. Bueno, a mí me pasó a conocer por primera vez a Ricardo cuando me invitó creo que José Francisco Lagos a Red Pública para poder aprender sobre lo que está pasando en el Consejo. Y yo decía, weá, que tengo que aprender, si ya me leí la weá y toda la cosa, no sabía nada. No sabía nada y ahora que uno estudia Derecho sabe que no sabía nada y que sirvió para muchas cosas. O sea, cuando yo fui, aprendí Ricardo y para la campaña, bueno, aplicamos todo su enseñanza. Es un honor poder tenerlo acá porque siento que estamos, de alguna forma, es como una conexión con el pasado, con el rechazo. Se siente así. Eh, y veremos qué pasa, pues. Así que vamos a hablar de eso. Tengo una encuesta que también es de Panel Ciudadano de la UDD, que es bien Sí. enclarecedora, sobre todo respecto ahora de cosas fundamentales que se aprobaron esta semana. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuáles son las percepciones para diciembre y también las propuestas que han sido aprobadas y que están por aprobarse. Dicho eso, Chris. Comencemos. Ricardo, cuéntanos un poquito, tú que has estado estudiando con tu equipo, digamos, de abogados y has seguido el Consejo Constitucional desde que inició hasta lo que se lleva. Sabemos que todavía nos preguntaban recién si ya estaba la Constitución lista. Bueno, todavía no termina el proceso, pero ¿en qué etapa del proceso nos encontramos? Porque sabíamos que primero estaba la comisión de expertos que te entregaba un borrador, luego la toma del Consejo, qué está pasando, qué hizo el Consejo, en qué proceso están. Comentan un poquito acerca de eso. Antes de entrar como en el contenido como tal, ¿en qué proceso nos encontramos ahora? No, perfecto, claro. Este proceso es muy distinto al anterior. Si recordamos, el anterior tuvo, por decir, dos tiempos. Un tiempo como de preparación del debate y ya cuando la Convención Constitucional empezó a votar derechamente lo último desde marzo, por ahí ya se fue la Convención Constitucional del año pasado. Dos tiempos. Pero este Mm. proceso es bastante distinto, tiene cuatro tiempos. Yo identifico cuatro momentos súper importantes. El primero lo mencionaste muy bien, el protagonismo de los expertos, que elaboran un anteproyecto, ¿cierto? Un anteproyecto, algo muy parecido a una constitución propiamente tal, pero donde es como un esqueleto recién. Le faltaban ciertas normas por acuerdos o porque lo dejaron al debate después de los consejeros. Una segunda Mm. etapa que es de los consejeros electos, donde la gente votó en mayo por estas personas para que arreglaran el anteproyecto, lo complementaran, lo corrigieran, le eliminaran cosas, le agregaran cosas o confirmaran el anteproyecto. Son las opciones que tienen los consejeros. Y te diría que estamos nosotros terminando esta etapa, terminando esta segunda gran etapa del Consejo Constitucional. Y quedan dos que son más cortitas, por decir así, que es una donde los expertos vuelven a aparecer para hacer observaciones. Pueden hacer derechamente tratar de que se vuelva alguna norma a lo que ellos habían propuesto o mejorar Ya. la redacción. O consejos ahí para que se arregle la armonización, ¿cierto? Siempre estos textos largos hay que después hacer una revisión para que sea coherente todo el texto. Y la última etapa que identifico yo que sería la campaña y el plebiscito previamente tal, que es noviembre y diciembre la votación. Entonces, podríamos clasificarlo en estas cuatro etapas y estamos terminando esta segunda gran etapa donde ya empieza a tomar forma el texto. Mira, qué interesante. Oye, hemos visto que, y chiquillos me van interrumpiendo si también tienen preguntas al respecto, aprovechemos de ir aclarando todas las dudas sobre los temas. Pero en lo que respecta, a ti te ha tocado estar en cierta manera metido en el tema del Consejo Constitucional, o sea, no solamente has estado viendo las votaciones, sino que has estado dentro, me imagino, del Consejo, ¿cierto? Atento a cómo se ha realizado todo esto. Nosotros hemos visto que es total, o sea, en base a la perspectiva que por lo menos nosotros tenemos desde afuera, es totalmente distinto al proceso anterior. Pues, o sea, ya no vemos a Pikachu metido en el ex Congreso Nacional, no vemos casos como los de Rojas Vade, o sea, la rigurosidad, por lo menos en lo que respecta a la forma, insisto, vamos a entrar en el contenido, pero en lo que respecta a la forma ya se ha visto de una manera distinta. ¿Cómo te ha tocado verlo a ti en relación a ese punto? No, son dos procesos totalmente distintos. O sea, el proceso anterior, con todo lo malo que tuvo con los shows, ¿cierto? Mm. Hacia afuera, mediáticos, pero también en el contenido de lo que se iba aprobando, que eran unas aberraciones jurídicas, pero terribles. La verdad que si se habla de retroceso civilizatorio, yo calificaría el borrador anterior de tal, porque tenía Definitivamente. fuertes artículos que
hacía temblar cualquier estructura jurídica democrática, o sea, pesos y contrapesos muy mal diseñados, que es el fondo lo que es una constitución. La constitución es una defensa de los ciudadanos contra un Estado que tiene muchas atribuciones y que tiene que ser controlado. Y eso lo tenía muy mal y eso hacía que era una mala propuesta de constitución. Este proceso, Mm. por otro lado, nace sí con varios cuestionamientos. ¿Por qué no nació con un plebiscito como el anterior? Muchos Así es. cuestionaron eso, muchos, incluso me incluyo, decíamos, oye, ¿por qué no lo hacen esto en el Congreso? Sí, para eso les pagamos, para que hagan una propuesta, eh, podrán hacer una reforma constitucional importante. Bueno, son opciones. Se hizo un nuevo proceso. Y en este nuevo proceso, definitivamente no tiene el show que tuvo el proceso anterior. Eso también implica que es menos conocido de la gente. A la gente Sí. Claro. le atrae menos porque de show no tiene nada. Son personas que sí son políticos, tuvo una parte muy jurídica que por parte de los expertos, pero también tiene mucho contenido político y por ahí se hace un poquito más famoso el proceso. Pero las controversias que se están dando, hay gente que le puede gustar o no gustar las normas que están aprobando, pero están dentro de un margen, por decir así, debatible. Son normas que, efectivamente, o sea, si, por ejemplo, una norma que se aprobó ahora, que es de reducir los parlamentarios y reducir de 155 diputados que tenemos ahora, reducirlo a 130, 138, Mm. que creo que es el número exacto. Sí, Bueno, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero 10 parlamentarios más, 10 parlamentarios menos, no nos va a cambiar la democracia en Chile. Sí lo hacía la propuesta anterior. Entonces, son niveles de discusión distintas. Una constitución, por cierto, siempre va a ser debatible, pero lo más importante es que la constitución nos garantice a los ciudadanos ciertos derechos, garantice que el Estado no va a atropellar nuestros derechos y que las bases de la democracia queden asentadas para que luego los políticos en el Congreso, los ciudadanos, ahora en cada una de las votaciones y la participación política que tengan, puedan desarrollarse con normalidad y no tengamos un Estado ahí que no ahogue finalmente la iniciativa privada, la iniciativa de la familia, etc. Sí. Esto en Ricardo, educación, salud y en todas las materias. una pregunta. Bueno, mucho se dijo cuando se estaba formulando el proceso en el Congreso de que había que ser contrario a la convención pasada en el sentido de poder hacer más concisa, precisa la Constitución. Eso es lo que yo siempre he tenido. ¿Por qué la Constitución tiene que ser precisa? ¿Por qué tiene que ser lo más fundamental? Bueno, en teoría, las constituciones tienen dos grandes capítulos, por decir así. Toda constitución debería tener estos dos capítulos. Uno, cómo se consagra el Estado, ¿cierto? Con la típica división de los tres poderes, por ejemplo. Las Mm. atribuciones del presidente, las atribuciones del Congreso, las atribuciones de los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque entre ellos se tienen que sopesar. El presidente no puede hacer lo que quiera, tiene que hacerlo Sí. según las leyes que se aprueban en el Congreso y los conflictos de los ciudadanos no se resuelven a palos, se resuelven según lo que los tribunales interpretan en la ley y con la administración de la justicia. Tribunales que también pueden, por ejemplo, y esto era súper importante, tribunales que tienen que ser capaces de sancionar al Estado mismo. A veces cuando el Estado efectivamente viola algún derecho de algún ciudadano, bueno, están los tribunales para que sancionen incluso autoridades políticas. Entonces tienen que tener esa Mm. independencia que se incumplía completamente en el proceso anterior. Por eso era tan grave ese punto. Y en ese sentido, y la otra gran patita, que es muy importante también, son los derechos fundamentales de las personas. Salud, educación, libertad de conciencia, como tú mencionaste en un principio, y tantos otros derechos que conocemos, que son los fundamentales, ¿cierto? Los que nos permiten a nosotros desarrollarnos. Sí. Esas dos cosas son lo mínimo que debería tener una constitución. Ahora, si la Constitución empieza a agregar cosas, tenemos que tener en cuenta que lo que se agrega a la Constitución se va petrificando, yo digo, fosilizando. Son normas que son más difíciles de modificar. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que hace es que son normas que o tienen una vocación de largo plazo, es decir, un desarrollo del país, son las bases de la fundamentación, y son las cosas que deberíamos estar más o menos todos de acuerdo. La, Mm. la mayoría muy de acuerdo, para que de ahí en adelante empiece el debate, pero en las normas fundamentales deberíamos estar todos de acuerdo. Entonces, entre más normas, entre más artículos tiene una constitución, es más difícil que se cumplan Sí. esos puntos. O sea, entre más cosas, muy maximalista fue la convención anterior, metió tantos temas que a la gente, por algún tema le tocaba ya sea el bolsillo, Lo, la conciencia, el corazón, y provocó el rechazo, ¿cierto? Entonces, justamente una constitución de muchos artículos hace que
la gente finalmente no se siente identificada. La Constitución debe ser el mínimo, la defensa mínima contra el Estado y la consagración de los derechos fundamentales. Sí. Oye, Eh, disculpa, una pura ¿Sí? aclaración. Después le doy el paso a Joaco, que ahí quizás también va a tener alguna pregunta. No se llama Fronta, porque leí un comentario que decía, Fronta, qué bueno ves en la Constitución. Frente a Bueno, no, Hernández. en la página Fronta, pero se llama Ricardo. Ahí para que si le quieran hacer una pregunta también lo vayan dejando. Denle no. Oye, y el último punto que le iba a mencionar, que yo estoy de acuerdo con una constitución que sea breve, corta, ojalá lo más precisa posible, bien clara también para que todos los ciudadanos lo entendamos, pero también que contemple nuestra historia. Por ejemplo, muchos se cuestionan de por qué el derecho de propiedad está tan reforzado en la constitución actual, por ejemplo. Y eso responde también a ciertos hitos de la historia del Sí, país. po. Una constitución breve, pero que se hace cargo de nuestra historia y que en nuestra historia hubo graves violaciones a la propiedad, a la gente Vulneraciones. se le quitaron su propiedad sin indemnización, y eso responde a una propiedad ahora reforzada en nuestra constitución. Y lo mismo pasa en otros temas. Un banco central autónomo que hace que nuestra moneda haya sido estable durante mucho tiempo, responde a que en un tiempo pasado hubo una inflación. Ahora conocimos un poquito la inflación y estamos preocupados por el aumento de precios, pero hubo en un momento que llegamos a 500%. Entonces, son instituciones que responden también a nuestra historia. Entonces, yo estoy de acuerdo con una constitución, ojalá lo más mínima posible, pero que reconozca nuestra tradición constitucional, como diría un abogado, o nuestra historia en general de nuestro país. Perfecto, excelente. Ya. Yo tengo una pregunta con respecto a la forma, ¿ya? En el fondo, de lo que promueven los republicanos, yo estoy de acuerdo con ellos. Con el tipo, con que sea una constitución corta, minimalista, que sea precisa. Por ahí se desviaron quizás un poco con lo de las contribuciones, porque eso yo no sé qué tiene que ver con una constitución, pero bueno, ya lo pusieron ahí. Ahora mi pregunta, con el fondo estoy de acuerdo, ya lo dije, pero con la forma mi pregunta es, efectivamente estas enmiendas que ellos mandaron y que se están aprobando, se está diciendo que en realidad se está haciendo desinformación desde el Partido Republicano porque en realidad estas enmiendas no necesariamente van a quedar ahí, porque después hay diferentes procesos para que finalmente, hasta que llegue el texto final, digamos, tienen que estar de acuerdo los de la comisión experta, el comité de admisibilidad, no sé específicamente qué procedimiento hay después, pero decir que estas enmiendas ya fueron aprobadas y que están ahí y que ya están petrificadas en el papel, eso, según yo, es una mentira, porque aún falta un montón de cosas para adelante. Entonces, ahí yo tengo la duda, no sé si sabes lo que se viene, significa que estas enmiendas van a quedar ahí ya definitivamente, ¿qué va a pasar? Eso es mi pregunta. Efectivamente, hay que... Hace un eso rato explicaste el proceso, pero no me quedó bien claro. ¿Estas enmiendas son definitivas? ¿Qué va a pasar ahora? Ya. Claro, si nos circunscribimos a esta segunda etapa que les dije yo, que es los consejeros electos por la ciudadanía, donde en su mayoría hay una gran cantidad de republicanos, una buena parte de Chile Vamos, ¿cierto? Y una minoría de izquierda según los resultados de esa elección. Hay que recordar que con los quórums no funciona con el 50 más 1. Se requieren grandes cantidades de acuerdos para poder que una norma se apruebe. Esto quiere decir que, por ejemplo, republicanos por sí solo no puede hacer que se apruebe una norma. Requiere los votos de otras personas, que naturalmente serían sus aliados de Chile Vamos, ¿cierto? Y es por eso que muchas de esas normas algunas de las normas que han impulsado republicanos han tenido incluso la venia de Chile Vamos o incluso a veces del otro lado, por decir así, de la vereda política. Esta segunda etapa consta de dos partes. Las comisiones que se dividieron por tema, los 50 consejeros se dividieron por 4 comisiones para ir aprobando. Entonces, efectivamente, las enmiendas se aprobaron por lo menos una vez en las comisiones. En las Y comisiones. ahora estamos en pleno debate del pleno. ¿Qué quiere decir eso? Sí. Que ahora todas las normas están pasando por un segundo filtro que es los 50 consejeros unidos. Mm. Y es por eso que algunos, a veces ha pasado que alguna enmienda, por ejemplo, de republicanos no llega, no se aprueba, porque le faltaron un par de votos que, por ejemplo, podrían ser de Chile Vamos o etcétera, o alguno de republicano que no estaba de acuerdo y no cumplen el quórum, no se logra aprobar. Lo que no se logra aprobar se entiende rechazado. Y es por eso que tú tienes mucha razón cuando dices que esto todavía no está cerrado. Efectivamente, hay normas que han avanzado en varias etapas y podríamos decir que, oye, igual tienen una cierta ya consagración más o menos más segura, pero todavía estamos en la mitad del debate de esta última partita. Este lunes, martes y miércoles se debaten capítulos muy importantes como el Sí, gobierno, las atribuciones del presidente, y eso todavía está por verse y hay que ver cómo va quedando en esto. Y aún después
quedan etapas de los expertos donde pueden volver a hacer observaciones que se tienen que votar, y la ciudadanía tiene la última palabra, ojo, Sí, pero en ¿van a si hacer observaciones o ellos tienen que aprobar que esta constitución que quede después de las enmiendas, aprobarla? Esa es mi pregunta. claro, las observaciones no son Porque si ellos simples. lo tienen que aprobar, la comisión de expertos, por ningún motivo, según yo, va a aprobar la constitución que está saliendo de aquí. Porque Claro, recordemos esa que comisión de expertos tiene una configuración totalmente diferente a lo que quedó ¿cómo se llama? En el pleno. el claro, porque consejo. respondía a los equilibrios políticos del Congreso Nacional de ese entonces. Por lo tanto, Correcto. quedó, por decir así, a grosso modo, 50 y 50 entre oficialismo y oposición, y dentro, claro, no responde a la mayoría que hay ahora dentro del Consejo. Tienes toda la razón en eso. Pero hay un comentario que te puedo hacer, es que las observaciones de los expertos no son meros consejos. Efectivamente, ellos envían sus observaciones y esas observaciones se tienen que votar. La última Ya, palabra, en ese sentido, en esta etapa, la van a tener sí o sí los consejeros. los consejeros, los 50. Porque toda la constitución finalmente se tiene que aprobar por estos consejeros por 3/5, que son 30 y tantos votos que ahí requeriría la mayoría de republicanos y otros votos, como les digo yo. Entonces, republicanos, Ricardo, si bien tiene Sí, gran pero mayoría, no tiene la exclusividad para ¿y, aprobar todas las normas. y qué pasa si después el comité de admisibilidad dice que no a ciertas cosas? Entonces no, por mucho que se hayan hecho ciertas enmiendas, digamos, va a pasar por ese otro filtro y no lo va a pasar. mira, Sí, no, después de todo se sabe que dentro de la comisión de O sea, mi expertos pregunta es, vuelve, ¿qué tan vuelve. real es que estas enmiendas son semidefinitivas? Esa es mi pregunta, o sea, yo no veo por qué Es serían que eso, definitivas mira, y todavía Joaquín, Joaco, faltan varios filtros. sí, Esa es mi Joaco, mira, eso es lo que te estoy tratando de decir. O sea, de la comisión de expertos vuelve al pleno, ahí se hace la votación, pero después de todo, sí o sí, gran parte de la decisión importante la tiene el pleno. Y obviamente todavía no está definido de una manera clara, pero yo creo que sí o sí es bueno por lo menos ir viendo las señales que nos van entregando en base a lo que se va aprobando en el Consejo, que es como lo más prioritario. Refiriéndonos a ese punto, me gustaría, por ejemplo, enfocarme, porque el otro día me hablaba una persona y me decía, mira, sabéis que yo estoy esperando qué sale del Consejo, ¿cierto? ¿Qué sale de la propuesta constitucional? Y prefiero esperar el texto final y ahí comenzar a estudiarla. Pero viene y me dice, pero me preocupa y yo creo que si esto es verdad, yo te voto rechazo al tiro. Y me dice, me preocupa, por ejemplo, la enmienda que se rechaza en base a la defensa de los animales. ¿Por qué? Porque yo quiero que en la Constitución se protejan a los animales, etcétera, y me da a conocer su argumento. Pero resulta que había una información quizás que no se estaba entregando y solamente nos quedamos quizás con el titular. Explícanos un poquito sobre eso. claro, efectivamente. Para responderle a Joaquín, efectivamente quedan instancias donde se pueden modificar las normas, pero como yo te digo, la última palabra la tienen los 50. Y teniendo la última palabra los 50, la única manera en que estas enmiendas que se están aprobando cambien o se eliminen o se rechacen es que alguno de los que votó a favor, de los que ya votó a favor esa enmienda ahora en comisión o ahora en los plenos, se dé vuelta. Esa sería la forma, es decir, en concreto, que por ejemplo, que algún Chile Vamos, por llevarle la contra a republicanos, se peleen, no sé, y le quiten esos votos. No. Esa sería la práctica, la única manera en que en verdad se podría torpedear efectivamente ciertas enmiendas que ya se han ido aprobando en los plenos, porque estamos en plena votación y varias de las enmiendas, efectivamente, algunas se han consagrado y otras se han rechazado porque faltan algunos votos para que las derechas, como se ha denominado, tienen el poder de aprobar, pero en individualmente los bloques no tienen el poder de aprobar por sí solos. Entonces requieren esa negociación, requieren que estén esos de acuerdo para que sigan adelante Ya, las normas que se vayan digamos, como consolidando a medida que avanza el proceso. Está bien. ya. Y yo tengo otra pregunta. Se está diciendo, y por eso te pregunto, ¿qué tan real es esta posibilidad de que después, bueno, si esto se rechaza, dicen no, que el Senado podría llamar a que se plebiscite la constitución de la comisión de expertos? La cámara, sí. Mm. No sé si en la Efectivamente. Cámara del Senado, no sé. Entonces, ¿qué tan No, real es esa posibilidad? ¿Se puede hacer eso? perfecto. Dos puntos. Para responder a Christopher, que se me quedó pendiente la respuesta. Hay que tener cuidado cuando analizamos el debate constitucional con pinza, porque si sacamos realmente un debate de contexto, ahí nos perdemos completamente. Esto pasa en cualquier interpretación de un texto, porque a veces se rechaza, por ejemplo, oye, se rechaza la norma que cuida a los animales, pero se aprueba otra alternativa.
se aprueba otra que decía lo mismo con otras palabras, La misma o con materia, ¿o otro no? énfasis, con la misma materia. Entonces, Ya. cuidado con a veces agarrarse de un rechazo o apruebo de algo, porque efectivamente lo más saludable sería después ir conociendo el texto o comprender completamente el debate o conocer el texto ya definitivo cuando ya se lance la campaña por ahí por noviembre. El 7 de noviembre deberíamos ya conocer el texto definitivo que se va a plebiscitar. Ahora, Perfecto. ¿qué pasa después? No podemos olvidar que el gran constituyente en Chile es el pueblo de Chile y su institución que es el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional siempre tiene la potestad de modificar la Constitución. ¿Cuál Mm. es el único contrapeso que tiene? Son los quórum de aprobación. Recordemos que nuestra Constitución tenía la actual tenía distintos quórum para poder modificar la Constitución. Había capítulos que estaban más protegidos, otros capítulos que estaban menos Sí, protegidos. Todos se bajaron a 4/7 para bajarle el precio al rechazo en su sí. momento. Entonces, actualmente nuestra Constitución está con 4/7 de quórum. Es decir, que hay que alcanzar cierto número de parlamentarios, diputados y senadores para que se haga una reforma constitucional o un nuevo proceso. Entonces, lamentablemente, diría yo, lamentablemente para la gente que ya está media harta de estos procesos constitucionales, lamentablemente siempre va a haber una puerta abierta para un proceso constitucional, ya sea una pequeña reforma que le cambien unas comas, reforman un capítulo como ha sido el capítulo de justicia que se reformó el 2005, el año anteriores, o la gran reforma de Lagos del 2005, pero lo que sí podemos nosotros estar muy atentos, por ejemplo, de aprobarse este texto, ver las normas de reforma constitucional. ¿Cuán protege la Constitución? ¿Cuánto se autoprotege la Constitución? Deja que después sea fácil llamar a una asamblea constituyente, por ejemplo, que sería lo más terrible, según mi juicio, Mm. que sea muy fácil para que de repente alguna mayoría, no sé, sale una mayoría de izquierda y llama a una asamblea constituyente al estilo bolivariana. Bueno, eso sería lo más terrible, ¿cierto? Pero Sí. no es el caso ahora. Entonces, en resumen, siempre va a haber una ventana abierta para las reformas constitucionales porque el Congreso siempre tiene la potestad constituyente. Lo importante es el quórum de reforma, porque eso nos protege a los ciudadanos de que esta norma que debería ser estable a 20 años, 30 años o constituciones que han durado casi toda la vida republicana de los países, no se esté modificando a cada rato, no nos estén cambiando las reglas del juego y cargándole a la constitución cosas que en verdad son de política pública. ¿Sí? Yo creo que eso es Ricardo, lo más grave. déjame hacer un pequeño énfasis, porque el tema del quórum que tiene actualmente la Constitución es muy importante. Yo, de hecho, cuando lo revisé, dije 4/7 muy bajo. Y me empecé a revisar básicamente la composición que tiene el Congreso. En cuanto a la Cámara de Diputados, si uno considera los 4/7, la oposición en su conglomerado no podría hacer ninguna o aprobar ninguna, digamos que reforma constitucional. Por Sí, sí la solo. Mm. oposición en la Cámara de Diputados, pero no en el Senado. Pero el Senado con unos pocos votos, dos, tres, podría conseguirse una reforma. O sea que al menos hasta 2025, 2025 o 2026 son las parlamentarias. 25 creo. ¿Qué sabes? ¿Sabes? No sé Las si parlamentarias No, ahí me pillaste. 2025. claro, la elección es 2025, Ah, Sí, claro, entonces hasta para periodo 2025 2026. la proporción al menos estaría a favor de la derecha, o la oposición en sí. Entonces, bueno, yo creo que va a ser mayor incluso en un futuro. Pero igual tú, respecto a eso, antes de pasar respecto a las normas, respecto a los demás países del mundo, ¿qué tan bajo es el quórum de 4/7? Claro, el quórum de 4/7 es un quórum eh, dentro de los altos, el más bajo, por decir Ya. así. Ya. Claro, el otro quórum que hay, que es como el de las leyes del quórum calificado, que requieren el 50 más uno de los diputados en ejercicio, o sea, no simplemente los que fueron ese día, realmente fueron 40 diputados y todos los demás se quedaron durmiendo en la casa y justo, aprovecharon y sacaron un par de leyes que les da el quórum. No, requiere, por ejemplo, la ley del quórum calificado, que estén los presentes. Eso ya sería una ley con cierta protección. Y la de 4/7 ya sería como otro nivel de protección, pero de los más bajitos en ese sentido. Vale. Efectivamente, lo que hay que proteger es de que hay veces que hay elecciones que son muy marcadas por algunos hitos, y la hemos visto, la hemos conocido el último año, y por alguna circunstancia de la vida gana una gran mayoría de un color político X. Lo que tenemos que cuidar es que ese color político, cuando llegue al poder, tanto al presidente como tenga a la Cámara de Diputados o el Senado, no quede con poderes tales de que pueda modificar las leyes, de que pueda hacer lo que quiera el presidente, de que me pueda nombrar el contralor o los Mm. jueces. Que Eso es lo sea que fácil hacerlo.
Correcto. Y Y para eso es hacerlo sea justamente mayor sostenido en el tiempo. la gracia de la Constitución es esa, Sí. que es controlar, incluso controlar, y esto la gente no entiende porque dice, la democracia es el poder de las mayorías, pero el poder de las mayorías con respeto a las minorías, y ese respeto a las minorías se da para que cuando hay una mayoría muy abrumadora, esa mayoría tampoco pueda pasar a llevar nuestros derechos fundamentales. Y esa es la gracia de una Ricardo, Constitución bien diseñada. sí. Oye, quiero pasar derechamente a lo que le importa a la gente, que son Contenido, las ¿no? enmiendas, propuestas que ya fueron aprobadas por el Pleno. Creo que voy a partir con la más estridente, el tema del aborto. Se aprobó algo muy parecido, digamos que en su mayoría, al precepto que hay actualmente en la Constitución, pero con la diferencia que ahora se agrega en vez de qué, el quién. Y el quién, según algunos, depende de la interpretación, denota persona, por ende, sujeto a derecho a la vida. ¿Qué opináis sobre eso? Mira, efectivamente el anteproyecto no decía nada al respecto, entonces incluso yo lo había mencionado en otros programas como un retroceso efectivamente del anteproyecto, porque de tener Mm. actualmente nuestra constitución actual protege la vida del que está por nacer, la constitución que se estaba proponiendo no decía nada. Bueno, los consejeros finalmente se aprobaron y rechazaron algunas normas y queda esta norma de que se protege la vida de quien está por nacer. Mm. La verdad que si uno va al diccionario de la Real Academia y ve las definiciones, la verdad que no hay mucha diferencia entre lo que se aprobó. Yo te diría que en la práctica definitiva, no hay, no hay mucho cambio o balance de que vaya a decir, oye, el Tribunal Constitucional ahora, como dice quién, va a cambiar de opinión y ahora va a declarar inconstitucional las tres causales, por decir así. No, yo creo que el nivel de protección en ese sentido quedó igual a nuestra constitución actual. Con una pena, que a mí me dio mucha pena cuando se rechazó el tema de que todo ser humano es Ser persona, humano es porque persona. quedó rechazado. Y cuando queda rechazado, eso también queda en la historia de la constitución y le Pregunta, da Ricardo, incluso cierto... sobre eso, sorry, que el Código Civil sí lo reconoce el artículo 15, creo. Sí, ¿Implicaría a como nivel tener legal. subsidio o no tiene, o darle rango? ¿Cuál es la diferencia entre dejarlo en Código Civil y darle rango constitucional? Eso se ve a nivel de debate de derechos, claro. Si la Constitución protege un derecho y la ley protege un derecho, gana la jerarquía constitucional, porque la Constitución es una ley más importante. Entonces, ante algún conflicto, claro, hay más argumentos para proteger un derecho que está en la Constitución versus uno que simplemente queda a la ley. Ese Ricardo, sería como el mayor énfasis, y de ahí que se agarra, si lo pensamos bien, el aborto, las tres causales, son una excepción al derecho a la vida del que está por nacer. Porque y justamente el Tribunal Constitucional le dice, le da el vamos a estas leyes, porque dice, bueno, como se manda a la ley a proteger al que está por nacer, es posible hacer este balance y hacer como excepciones al derecho a la vida que no debería tenerla, mira, si se hubiese estado a rango constitucional. ahí la izquierda lo que está diciendo prácticamente es que con esto que se aprobó, digamos, en el Pleno, que si llegase a quedar así, como bien lo conversábamos con Juaco, todo lo que va, las etapas del proceso, pero si llegase a quedar así, la izquierda lo que te dice es que incluso se puede derogar las tres causales del aborto. Lo cual no es así, porque prácticamente, incluso si nos vamos, por ejemplo, a lo que respecta a el espíritu de la ley, ellos pueden ir, por ejemplo, a la discusión constitucional y darse cuenta que se rechazó la propuesta de que todo ser humano es persona. O sea, igual podría ocuparse como argumento para dejar en claro de que no deroga las tres causales. Mira, la Constitución per se no deroga nada. Entonces, las personas que están atentas a este debate tienen que estar atentos a dos cosas. Uno, que si la Constitución, alguien siente que una norma de la Constitución puede pasar a llevar alguna ley vigente, hay Sí, que tener tiene claro dos cosas. que... El Congreso tendría que Sí. sacar una nueva ley que derogue la que existe y saca otra. O dos, la interpretación del Tribunal Constitucional. Porque si lo pensamos, hoy en día el que está por nacer estaba protegido y aún así existe la ley de las tres causales. Entonces, y eso fue por una interpretación del Tribunal Constitucional, que incluso hoy podría cambiar si es que cambia, por ejemplo, el criterio de ese mismo tribunal. Entonces, Ya. claro, entonces esto hay que analizarlo también con cómo funcionan las instituciones. La interpretación de que la Constitución y cómo está quedando derogaría las tres causales de per se no tiene un Ya. sustento fuerte. Esto podría pasar hoy o mañana con la nueva O Constitución. mañana, o con el texto actual, o el que Claro, está. Oye, efectivamente. un punto. Se habla sobre, y se habló mucho, sobre todo cuando comenzó el tema de los principios establecidos previo al, este que se llamó como el Acuerdo por Chile, si mal no recuerdo, que
el tema del Estado social y democrático de derecho. Vino mucha gente y dijo, no, esto resulta que es un Estado socialista, pero otros dicen, no, pues a ver, ¿en dónde te establece? ¿En dónde te define el Estado social y democrático de derecho? Te lo puedes definir en la Constitución de Venezuela, pero tenemos que definirla también en nuestra Constitución. O sea, ¿qué bajada le dio el Consejo Constitucional al Estado social y democrático de derecho? ¿Es tan malo como dicen? ¿Es bueno? Depende de la definición. ¿Cómo lo ves tú? Sí, oye, justamente, o sea, el hecho que se aprobara por distintos colores políticos, desde el Partido Comunista hasta personas de derecha, te da a entender que los partidos políticos no entienden lo mismo por Estado Social y Democrático de Derecho. O sea, Ya. la izquierda le da cierta connotación a ese concepto, la derecha le da otra connotación, y dentro de las derechas también hay varias como tendencias, por decir así, que le dan a ese término un concepto distinto. Lo importante es entender que el Estado social y democrático de derecho no es de derechos. ¿Qué quiere decir Ya. esto? Que el Estado social, es decir, un Estado que se preocupa también de los derechos sociales, de las personas, salud, educación, pensiones, eh, tiene que cumplir la ley. Y tiene que cumplir no solo la ley, sino que el derecho en general y el derecho de las personas también de participar en esa énfasis. Y en ese sentido, una correcta interpretación del Estado social y democrático de derecho debería permitir siempre que los privados, las familias participen en la educación, en la salud, cómo se va configurando, por ejemplo, el tema de las pensiones, que las personas puedan elegir dónde llevar sus pensiones. Todos esos Mm. temas, incluso la libertad de conciencia, muy importante para entender bien el Estado social y democrático de derecho. Lo que no puede pasar, lo que sería nefasto, es que se interprete como un Estado protagónico que se tiene que meter en todos los derechos y toda la vida de las personas. Estado presente, sí. Estado presente. Y si lo metemos en educación, que diga qué cosas se tienen que enseñar en todos los colegios, cosa que mataría inmediatamente la libertad de los colegios, de los papás que se organizan y quieren meter a su hijo en un colegio más deportista, más artístico, o de distintas tendencias, ya sea religiosas, o cualquiera de esas. En este ejemplo en educación puede pasar también en salud, por ejemplo. Va a haber solamente un sistema de salud público y tendríamos que todos irnos a FONASA, o van a existir también otras instituciones. Después el detalle se puede ver en la ley, pero que exista la posibilidad de que las personas también participen en la consecución de los derechos, yo creo que es lo que se tiene que resguardar si es que consideramos un Estado social y democrático de derecho. Y por eso creo que es muy importante lo que tú mencionaste, Christopher, sobre la libertad de conciencia, que ojo que viene con Mm. una norma muy buena que considero yo, que es la objeción de conciencia institucional y personal, porque es una muy buena protección ante la definición de la izquierda de Estado Social y Democrático de Derecho. Yo creo que así como está quedando, el Estado Social y Democrático de Derecho está bien definido dentro de nuestra ¿Puedes Constitución explicar un poquito de eso, Ricardo? De lo que es la objeción de conciencia institucional, sobre todo. institucional, claro, porque las personas pueden arguir de que no se le puede mandar algo que vaya en contra de sus valores, ¿cierto? Sería Mm. como un derecho fundamental, por ejemplo, de mi religión. Si alguien no quiere comerse esta comida, no podemos obligarlo a que coma esa, Sí, esa po. comida. Pero, ¿qué pasa con las instituciones? Y ahí hay un sector político que no le gusta esto, que las instituciones, que finalmente los conformamos las personas, también se puedan proteger de eso. Y podríamos decir un colegio que no quiera enseñar cierto programa, por ejemplo, de educación sexual que está imponiendo el gobierno de turno y se Mm. quiera proteger de eso. Digo esta cuestión sexual porque es lo más conocido ahora, pero puede ser de tendencia política, puede ser de una verdad en historia que se quiera Distinta área. consagrar. En distintas áreas se puede dar este punto, incluso a nivel religioso, por ejemplo, o incluso de prestaciones. Oye, si a tu institución la vamos a financiar siempre y cuando cumpla tal y tal programa del Ministerio de Desarrollo de no sé dónde. Sí, sí. Y Mira, entonces, la disculpa, Tengo eso una objeción se duda. estaba nos dando, protege. sí, eso se estaba dando en las radios regionales donde le estaban estableciendo que prácticamente para poderle entregar un financiamiento tenían que adherir a cierta ideología y todo el tema que en realidad lo encuentro una aberración. Joaco, creo que quería también preguntarte algo. Bueno, hace un par de minutos tú dijiste el Estado Social y Democrático de Derecho, dado que ha sido aceptado tanto por la izquierda como por la derecha, quiere decir que tienen interpretaciones distintas, por supuesto, porque si no, no lo hubieran aprobado los dos. Ya. Claro. Partiendo de esa base, entonces puedo pensar que la derecha, con toda buena intención, puede pensar bueno, que lo vamos a utilizar para hacer un Estado subsidiario, donde el protagonismo ojalá lo tengan los privados.
Pero por el contrario también tienes una izquierda que tiene una ventana abierta de este volado, que es Estado Social y Democrático de Derecho. Y lo que vayan a hacer ellos con eso me da más miedo que las buenas intenciones. Para mí vale más que las buenas intenciones que pueda tener la derecha con respecto al Estado Claro, Social y Democrático de Derecho. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, en el fondo, yo prefiero que no estuviera. Yo prefiero que no estuviera porque me da lo mismo si la derecha con sus buenas intenciones pretende hacer algo con eso, cuando tienes a la izquierda que por supuesto lo va a utilizar, interpretar como le venga en gana para sus propósitos y para sus intereses. Y eso a mí me da miedo. Y está por sobre las buenas intenciones, como te digo. efectivamente, Joaquín, es una preocupación y que tuvimos varios centros de estudios que vemos con suspicacia el término, porque bueno, la izquierda, tú viendo, dices, eh, le da otra connotación y va a ir con todo con esa connotación que ellos creen. Pero por eso es muy importante que también se hayan consagrado, y muchos impulsamos eso, que se consagren protecciones en cada uno de los derechos fundamentales en contra de esa concepción totalitaria o más absorbente del Estado Social Democrático de Derecho. Y es por eso que hizo mucho ruido que, por ejemplo, se consagrara la libertad de elegir el sistema de salud, se protegiera tanto. Por ejemplo, si uno lee en educación, está súper protegido el tema de la libertad de enseñanza y que los padres tienen el primer protagonismo y de que el Estado no se puede meter, incluso una norma que detalla bastante, que el Estado no se puede meter con más del 50% del currículum de los colegios. Son Mm. normas que van protegiéndose del Estado Social Democrático de Derecho como lo entiende la izquierda. A Y en la, ese sentido, y en ese ejemplo te da yo de Christopher de la objeción de conciencia, que era uno de estos pilares que nos protegen un poco de esta concepción que digo yo que no es tan buena del Estado Social Borja, Democrático de Derecho. Entonces, no son solo buenas cortito. intenciones, yo creo que se han ido consagrando O sea, ciertas a las protecciones. finales, rebobinando, quizás te pueda aparecer, por ejemplo, cierto, porque eso eran como titulares, pues está el Estado Social y Democrático de Derecho, pero existen ciertos principios que si esos principios están establecidos en la Constitución, se Quedamos, establece el Estado quedamos subsidiario, ¿cierto? con O un buen sea, no balance. tiene que ver con... Ya, perfecto. O sea, Entonces, ¿tú crees, puedo confiar en ti en que lo consideras un balance jurídico? Porque yo para mí es que sea un tema jurídico, porque, bueno, que realmente tenga valor y que la izquierda no pueda hacer de esto una bandera de mm, lucha, ¿entiendes? O sea, eso es lo O que sea, yo no quiero. efectivamente, O sea, o ¿me sea, podrías con la misma, decir que puedo confiar, digamos, en que es difícil en este sentido de que, de que sea mal utilizado por ellos? así como va quedando, yo estoy tranquilo en ese mm, sentido. Hay que Pero, ver el texto final, hay que ver si se aprueban todas las normas sí, finalmente y falta sobre el eso se proceso. aprobó la el libertad de los estudio cuerpos global. intermedios, ¿no? ¿Cómo? Ricardo, la libertad de los cuerpos intermedios se aprobó en el Pleno. Sí, Ah, quedó. ya, pues ahí tenía una parte Quedó importante de bien consagrado. protección. Entonces, por ahora, te digo, por ahora, Ese. como va quedando, estoy tranquilo respecto a ese concepto. Creo que está bien protegido. Eh, También esto pasa mucho. La Constitución, no olvidemos, es solo una protección a lo más básico. La pelea bueno, se tiene que seguir dando después en cada congreso, ¿cierto? Y en cada espacio político, ¿cierto? O sea, si viene un gobierno que quiere seguir creando más ministerio, y más ministerio, y ministerio de la felicidad, y ministerio del amor, y no sé qué cosa, eso la Constitución lo permite, y lo permite la actual, y lo permite la siguiente. El hecho que no se creen y que se sigue malgastando la plata en el Estado es una pelea que se tiene que dar ya no en la Constitución. La Constitución Claro. finalmente tampoco no le podemos pedir milagro también a un texto Sí. que está consagrado para lo mínimo, para una protección contra el Estado, para los derechos fundamentales y una buena que funcione la máquina, pero después claro, la política pública, las leyes, el debate va a seguir ahí. Don Ricardo, Así para ir es. finalizando, bueno, estaba revisando toda encuesta en verdad que salió la CAEM y salió la otra de la UDD. Es medio ambivalente el resultado. Algunos dicen que, o sea, en una semana se supone que una dice que bajó el a favor en un 2%, otra dice que subió un 3%. Mm. Ahí está la ciudadanía, pero lo que se Son está mostrando porcentajes, es que, que te ajustan el margen de error, entonces tampoco no es claro, mucho. no pueden decir nada. Pero bueno, es una tendencia que en general, al menos en el neto, se está viendo que hay más gente que rechaza que la gente que aprueba. Pero bueno, a lo que yo voy es, ¿qué consideras tú que debería faltar en el proceso para que se apruebe? ¿A qué deberían enfocar los actuales consejeros? Claro, lo que pasa es que este debate carga con una mochila bien pesada. Por una parte, podemos decir que el actual proceso definitivamente va a ser mejor que el anterior, pero esa comparación es muy básica, muy mínima. El actual proceso, el resultado del proceso, va a competir con nuestra actual constitución, que de por sí yo la encuentro Mm, bastante buena. Entonces, la gente que está en ese plano y que opina igual que yo,
lo que va a tener que definir es si este proceso nos entrega un resultado mejor que la Constitución que tenemos ahora. Sí, po. Ahora. Hay que Y nivelar para esa, arriba, po. que hay que nivelar para arriba, ¿cierto? Y eso es un debate. Y el otro debate va en el plano más político, como de conveniencia, ¿cierto? Algunos dicen, oye, si aprobamos esta Constitución, matamos el tema aquí y no vamos a discutir la Constitución en tantos años más, por ejemplo. Algunos dicen eso. Yo no le creo mucho a ese cuento, porque en la izquierda es fácil para olvidar los procesos, hace un renovón y después en un Y par de años sigue. estamos discutiendo lo mismo. Entonces, Sí. pero es válido el argumento. Otros todavía cargan con el principio de que creen que este proceso no debió ser. Entonces todavía tienen una carga emocional a rechazar el proceso como tal, ni siquiera conociendo el resultado. Entonces, efectivamente este proceso carga con mucha emoción todavía de un periodo de muchas elecciones, de hastío del debate constitucional, y si es que se quiere dar vuelta y se quiere ganar a favor, yo creo que uno es, primero, terminar el proceso al igual como se ha ido dando, de manera más limpia, de manera sin show, sin también pasarse de roscas con algunos temas que no son constitucionales, pero sí temas que le hagan sentido a la gente, una constitución que nos proteja efectivamente con los desafíos que tenemos sobre seguridad, por ejemplo, desafíos que tenemos con terminar la lista de espera en salud, entonces que nos dé Sí. un sistema de salud que termine con las diferencias arbitrarias que podríamos tener en nuestro actual sistema, pero que permita a la gente acceder a salud de manera rápida, sin importar si es del Estado, si es del privado. Lo importante es que la lista de espera vaya avanzando y ojalá se termine. Lo mismo en educación y lo mismo en pensiones. Yo creo que si el debate se va dando en ese sentido, vamos a ver lentamente quizás que los números se vayan equiparando. Y ojo, hay que tener mucho ojo a los actores políticos cuando toman decisiones. Por ejemplo, si el gobierno tomara alguna posición, inmediatamente podrían las encuestas dispararse, porque Sí, hoy día definitivamente. la emoción está mucho más en contra de. Entonces, por ejemplo, si el gobierno está muy mal parado y el gobierno sale a decir que está a favor del en contra, o sea, está en contra, mucha gente va a tomar posición, ¿cierto? Ya sea apoyando al gobierno o ya sea en contra del gobierno. Esos también son factores que hay que estar muy atentos en la encuesta, pero sin duda está medio cuesta arriba, y no va a ser fácil dar vuelta al proceso si es que la gente no se informa, si es que las fake news se toman de nuevo la agenda. Yo creo que una ciudadanía bien informada y un proceso que termine de manera limpia, atendiendo a las necesidades de las personas en cuanto a los desafíos que tenemos a largo plazo, podrían, yo creo que dar vuelta esa cifra de la encuesta. Clarito. Sí. Dale, Oye, Pablo. yo quiero hacer una última pregunta muy cortita, y es, ya en lo político, en temas de ambiente político y configuración de fuerzas políticas, todo eso, ¿qué crees tú que le hace que es un golpe más duro para el gobierno? Si es que es un golpe duro, o sea, es aprobarla, rechazar, que se rechace, que se apruebe, ¿qué significa? Esa es mi pregunta. O sea, si se rechaza en lo político, ¿qué significa para el gobierno? Y si se aprueba, ¿qué significa Claro, para el gobierno? todo va a depender de qué connotación tiene el apruebo o el rechazo. Por ejemplo, si se rechaza el actual proceso, pero queda la sensación de que la gente lo que está rechazando es estar cambiando la Constitución y es un espaldarazo a la Constitución actual, le pega al gobierno. Pero si se rechaza, y si se rechaza con una especie como de empate a lo que pasó en el proceso anterior, gana el gobierno, porque así como que las ideas de la plurinacionalidad, las ideas de la Mm, plurijusticia y todo eso como que ahora se empata con lo que pasó con las derechas. Una sí. concepción que yo no creo que sea cierta, pero es más probable que se dé en ese sentido. El a favor, yo creo que sí o sí sería un golpe al gobierno si es que la Constitución efectivamente sigue en un camino, en un buen camino. Yo en ese sentido tampoco me pierdo. O sea, yo creo que actualmente tenemos una buena Constitución y este proceso me tiene que demostrar que va a sacar un producto mejor de lo que tenemos. Si no, no hay compromiso a favor. En ese sentido, la gente tiene que informarse súper bien y hacerse su propia opinión respecto, bueno, ojalá con el texto ya en mano. Lo vamos a tener, como les digo, desde el 7 de noviembre. Vamos a tener un mes y tanto para informarnos, para ahí tomar una posición respecto a si nos conviene matarlo o no. Yo lo único que les digo es que, uno, las derechas tienen un desafío súper importante de que la pelea externa no mate adentro los acuerdos, no. Esos díscolos que realmente por tratar de diferenciarse de un sector a otro terminan dejando la embarrada dentro de la convención, dentro del consejo. Yo creo que eso no ayuda en nada, no ayuda en nada.
las cosas tienen que votar por su mérito, y hacia afuera una ciudadanía súper empoderada y yo creo que muy informada, yo creo que puede tomar una buena decisión para Sí. Chile, sabiendo que la izquierda en esto es súper hábil, es súper inteligente para poner etiquetas, para revivir el Sí. debate en un tiempo más. Entonces, tampoco creernos el cuento de que aprobando ahora vamos a matar el asunto o rechazando ahora la izquierda no va a volver a revivir esto en un momento más. O sea, eso se nos va a venir Oye, sí o sí, sí, sí o sí. Oye, ¿y tú crees, espérate un momento, ya lo tú crees que último, los números de vamos. las encuestas podrían eventualmente cambiar? O sea, siendo sincero, ¿crees que se puede cambiar esos números o no? Yo creo que sí, porque hay varios factores que son muy decisivos. Y como te digo yo, la toma de postura de ciertas personas o del oficialismo, por ejemplo, si el presidente Boric tomara posición y dijera, oye, mi gobierno va por él tal postura, eso inmediatamente es un remesón a las encuestas. La gente tomaría posición O inmediatamente. sea, Eso podría hacer cambiar el balance. hay factores que podrían cambiar el balance y que aún no se dan y que son Y que aún no se importantes dentro de dan lo que respecta y al quedan resultado. Sí. todavía. Sobre Pero ¿cómo todo, se podría manifestar en contra? No puede, pues. Si se supone Sí que no puede, puede, no sí puede puede, tomar po. partido en eso. O sea, la Pero otra si vez tomó tomó, partido, tomó partido por ir era el... evidente, pero no lo claro, claro. hizo explícitamente. Pero No, Claro, pero sus ministros van a sacar declaraciones, sí. los presidentes de los Eso partidos va a ser como los políticos. voceros. Claro, ahí Sí. uno empieza a tomar cierta postura. Ricardo, me gustaría comprometerte desde ya porque mira, se viene un debate álgido, yo creo que nos va a tocar desde que tengamos el texto en mano y podamos revisarlo, y podamos hacer la comparación con el texto actual, no con el que se rechazó, ¿cierto? Vamos a tener un debate constante, por lo menos nosotros vamos a tratar de subir gente, de hacerlo a todos partícipes, que nos den su opinión, pues si están en contra, que digan que están en contra, si están a favor, que nos digan que están a favor, y nosotros también con nuestras posturas poder hablarlas. Pero me gustaría que también dejarte como la invitación y comprometerte, señor Fronta o señor Ricardo, como le quieran llamar, y que estuvieses con nosotros. Pues ahí pronto te vamos a tener y que se pueda dar una siguiente oportunidad de tenerte con nosotros. No, sin duda, nosotros del Instituto República vamos a estar siguiendo sí o sí todo el proceso en todas sus instancias. Por favor, métanse a las redes sociales, busquen, porque nosotros estamos sacando ¿Cuál es material la página de Red informativo. Pública? Eh, ¿Red Pública? institutorespública.cl, sí. Ya, así tal cual. Institutorespública.cl y en redes sociales también nos van a encontrar al tiro. Tenemos un forum que mandamos 2 WhatsApp a la semana informando lo más importante del Ya, debate que se ha las ido dando. novedades. Si es que la gente que quiere estar muy atingente a lo que se está dando. Y vamos a estar siguiendo el proceso y comentando las normas, ya sea las buenas y las malas, vamos a estar aquí para irlas comentando. Excelente. Chiquillos, no sé si tienen algo que decir. Muchas gracias, Ricardo. Te Gracias, gracias. pasaste. Ricardo. Muchas Bye. gracias. Está muy bien.